El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Hoy domingo 13º del tiempo ordinario, hemos escuchado la palabra de Dios que ilumina toda nuestra vida. Hace 8 días, recuerdan, Jesús nos invitaba a no tener miedo. Y debemos entender el lenguaje, las palabras utilizadas por Jesús, porque según Mateo, el Evangelio que hemos escuchado, son las palabras finales de un discurso misionero. A primera vista desconcierta un poco el lenguaje que usa Jesús para hablar de la familia. Ciertamente, y hay que decirlo de entrada, Jesús no se opone a la familia. Jesús no se opone a aquel mandamiento que ustedes conocen muy bien: honra a tu padre y a tu madre. Jesús no se opone a ello. Jesús, ya Él nos había dicho: no he venido a abolir la ley y los profetas. He venido a darle plenitud. Sí, hay que decirlo. En la historia de toda la tradición filosófica, ni Confucio, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni ninguno ha dicho este tipo de palabras para referirse a Dios. Ni siquiera en la historia de las grandes religiones, Buda, por ejemplo, Mahoma, solamente Jesús. Y entonces, ¿por qué Jesús dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí? El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué Jesús lo dice?
sencillo, porque Él es Dios. Aquí Mateo resalta la divinidad de Jesús. De otro modo y más sencillo, el amor a Dios es primero. Por eso en el Decálogo, ¿recuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando a Jesús le preguntaron en una ocasión, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús, de tantos mandamientos que existen, los sintetizó en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Pero después Jesús agregó, y a tu prójimo como a ti mismo, en ese orden. Jesús hoy nos está diciendo lo siguiente: con Él no podemos ser neutrales. Con Jesús hay que tomar una decisión. ¿Se es discípulo del Señor Jesús o no lo es? Hablando de la familia, ya que Jesús menciona a la familia, hay que amarla. La familia debe ser protegida. Es fundamental como célula de la sociedad. Sin embargo, siguiendo el pensamiento de Jesús, debemos reconocer que en algunos casos la familia puede ser un obstáculo para la construcción del reino de Dios. Por ejemplo, hay familias abiertas al servicio de la sociedad, como esa familia hermosa que aparece en la primera lectura. Una mujer que le da de comer al profeta Eliseo. Pero ella piensa en algo más. El profeta no tiene dónde dormir y le dice a su esposo, ya le hemos dado de comer, pero no es suficiente. En la próxima ocasión vamos a invitarlo a nuestra casa, vamos a prepararle un cuarto, una cama, un candelero donde pueda descansar. Hay familias así que tienen un corazón generosísimo por naturaleza. Y ya Jesús más adelante por eso ha dicho, el que recibe a un profeta por ser profeta, es decir, a un hombre de Dios, recibirá recompensa de profeta. Y esta mujer, sin saber cuál fue la recompensa que recibió, solamente por abrir las puertas de su corazón, el profeta se da cuenta que la mujer no puede dar a luz y le dice, el próximo año para estas fechas tendrás un hijo. Hay familias así. Yo siempre he dicho que cuando entra una persona a un hogar y si está Dios ahí, si el primero que se invoca es a Dios, Dios bendice ese hogar. Por ejemplo, pienso en todos los misioneros. Los misioneros hablan de Dios, llegan a hablar de Dios y de su palabra. Esos hogares que ustedes están visitando se parecen al profeta. Y entonces Dios
a través de ustedes va a bendecir ese hogar. ¿De qué manera? Solo Dios sabe. Pero de qué es bendecido, así será. Hay familias, por el contrario, replegadas sobre sus propios intereses. Estas no reciben la bendición de Dios. Hemos escuchado en las evaluaciones que hemos tenido algunos rechazos. Y son familias. Y tienen toda la libertad para decir en este momento no. Hay familias replegadas sobre sus propios intereses. Hay familias ambiciosas, como hay familias muy generosas. Hay familias que viven la solidaridad y hay familias que educan en el egoísmo. No podemos entonces diluir el evangelio por situaciones familiares afectivas. Si te decides seguir a Jesús, no la pienses dos veces. A Jesús no se le sigue por un momento especial de mi vida. A Jesús no se le sigue porque me hizo un milagrito. A Jesús no se le sigue porque le he hecho una promesa. Y si Él me la cumple, entonces yo no me apartaré de la iglesia. No se le sigue a Jesús poniéndole condiciones. Las condiciones Él las pone, queridos hermanos y hermanas, porque Él es Dios y nosotros no somos nada. El Maestro es Él. Esta es la primera parte del Evangelio, las exigencias para seguir y estar con Jesús. Hablemos de la parte final, que se refiere en concreto a la hospitalidad y generosidad. Y yo quiero sintetizarlo con esta expresión del propio Jesús. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, ustedes, hermanos misioneros, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Un vaso de agua, que parece muy poca cosa. Un vaso de agua, ¿qué es? Nada. Por algo lo menciona Jesús. No dice un asado de res, no dice una sopa, un pescado, lo más típico en la época de Jesús. Un vaso de agua. ¿Qué hace grande al vaso de agua fresca? Que va acompañado del amor de Dios. Eso. El amor lo hace grandioso al vaso de agua fresca. Un vaso de agua que se da con generosidad es signo del amor de Dios. Para terminar, pocas veces hablamos de dos santas que aparecen en el canon romano, en la primera plegaria eucarística, Felicitas y Perpetua. Ellas, con su testimonio, nos pueden ya iluminar y comprender mejor el Evangelio de hoy. Estas dos mujeres fueron perseguidas. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Una de ellas estaba embarazada. La otra tenía un hijo.
Cuando se dan cuenta que van por ellas, la familia de Felicitas le decía: mira, tienes un hijo, lo mejor es que renuncies a Jesús, porque la persecución consistía en negar a Jesús y creer en dioses paganos. Felicita tenía amistades paganas. Pensando en su vida, le decían: mira, no conviene que sigas hablando de Jesús. Piensa en tu hijo. Está pequeño. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Estamos tocando el tema de el que ama a su padre, a su madre, a su hijo más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben cuál fue la respuesta de Felicita? Tráiganme un vaso de agua. Preguntó: ¿qué es esto? ¿Un vaso de agua? Pues eso es lo que soy yo, una cristiana, y no puedo cambiar. Esta es mi esencia. Con eso dijo todo. Y la enviaron al circo de los leones. Murió. Perpetua, embarazada. Le decían cuando la tenían en la cárcel: vas a sufrir mucho más de lo que te imaginas. Y no solo por un parto que puedas tener, ni te imaginas. Y le dice: sí, estoy consciente, voy a sufrir, pero yo sigo el Evangelio. Yo creo en lo que dice Jesús. Pero ¿sabes algo? Tu muerte será peor. Y se entregó feliz también al circo de los leones. ¡Qué grandes estas mujeres! Eso es ser discípulo del Señor Jesús, no con medias tintas. Jesús no quiere discípulos acomodados. Jesús no quiere discípulos por un momento, hasta el final. Por eso, el que persevere hasta el final se salvará.